Bueno, pues aquí estamos en la Cebeda, en esta mañana de sábado de la primavera. Estamos además en lo que fue el centro del pueblo, el origen del pueblo. Esto es un pueblo que se fundó por pastores que venían de Horcajo haciendo la transhumancia, y estamos justamente en la calle del puerto, que es la Cañada Real Segoviana. Subían desde el valle para cruzar el puerto, dirigirse hacia Segovia y llegar hasta Badajoz. Y justo en este sitio, en estas peñas, donde tenemos la Casa de las Peñas como reflejo de esa forma de construir, hicieron sus primeras cabañas, después chozas, hasta que llegaron a hacer este tipo de construcción que se denomina de piedra seca. No sabemos qué les llevó a parar aquí, ¿no? Algunos dicen que es que justamente estamos en la mitad del valle y el puerto, ¿no? Pero yo creo que hay algo más, hay alguna historia un poco más mágica, ¿no? Que si guardamos silencio, la escucharemos, es el agua. Escucharéis la reguera, que ahora mismo está soterrada, pero que hace poco más de 80 años pasaba por el medio de la calle, en lo que llaman gotereos, donde, pues cuando no había saneamiento, red de saneamiento, este era nuestro saneamiento natural, ¿no? Nos da la vida, cultivos, regar, frutales, a los animales y a nosotros. Y este es nuestro origen, ¿no? El pastoreo. Este es un lugar donde podéis escuchar el silencio, manteneros en la paz de la que no deberíais salir nunca. Aquí no buscamos el éxito, ya lo hemos conseguido. Aquí no buscamos la paz porque desapartimos, no buscamos el silencio, puesto que es el origen, ¿no? Así que cuando queráis pasear por nuestros bosques, escuchar la reguera, beber de las fuentes, de los manantiales, pues aquí os estamos esperando. Gracias. Pues muchas gracias por venir y por prestarnos también un poco este entorno y este espacio a todos los que estáis aquí. Y bueno, bienvenidos a Traductores del Viento y a Espacio 58.0, que es donde vamos a realizar este podcast que luego podréis ver. Y bueno, bienvenida Julia, bienvenido José Luis, que bueno, estamos en un entorno en la Cebeda, bastante lejos de Madrid, de donde quizá os estáis más acostumbrados a estar. Así que bueno, presentaros un poco también para de cara a que os conozcamos, lo que queráis contar de vosotros o preguntaros entre vosotros lo que queráis. Bueno, pues empieza tú si quieres, Julia. Bueno, soy Julia de Castro y os agradezco muchísimo a todos que estéis aquí. Esto es un lugar privilegiado para pasar la mañana del sábado con tanta gente interesada. Soy ferroviaria principalmente porque de eso como y escribo libros. Y más que nada he venido aquí pues a compartir un rato con vosotros y a charlar con José Luis Labaz, un amigo de toda la vida, una persona con una amplia trayectoria vital. Me imagino que iremos conociendo un poco a lo largo de estos minutos todo lo que hace y lo que ha hecho en su vida. Así que te doy la palabra y te presentas tú. Bueno, yo me llamo José Luis Lavaz, soy escritor, poeta, eminentemente más poeta todavía que novelista. Llevo trabajando toda mi vida con chicos y con gente, con asociaciones sin ánimo de lucro. Y bueno, pues sobre todo, pues estoy jubilado ya y me dedico plenamente a todo este tipo de cosas. Y sobre todo, ya os digo que estar aquí, como decía Julia, pues la verdad es que es una gozada. El sol que nos habéis puesto, el tiempo que nos habéis puesto, es que no podemos pedir más. Completamente. Y bueno, un poco también porque has dicho que le conoces de hace mucho y también tengo pues esa intriga de que os conocéis, cómo fue ese momento de conoceros, en qué contexto.
A mí perdona que empiece yo, pero es que ella yo creo que no se acuerda porque es que era muy joven. Yo sí me acuerdo. Pues mira, tenemos una asociación en la zona sur de Madrid que se llama Halcones de la Amistad, donde estamos trabajando, pues empezamos a trabajar con niños. Eran barrios, estoy hablando de los años, principios de los años 70, donde eran barrios en Madrid pues con mucha delincuencia, la drogadicción empezaba también a entrar y entonces decidimos empezar a trabajar con niños y adolescentes, pues para intentar quitar todo esa lacra que había. Julia en esa época tenía unos 13 años o por ahí, Menos, o menos, 11. 11 años, y bueno, pues un grupo de jóvenes, yo en esa época pues tenía también 19 años, una cosa así, y nos dedicamos un poco a hacer este tipo de trabajo y de ahí pues nuestra amistad y desde entonces pues estamos trabajando en todos los lados y como ella dice, yo cada vez que digo vamos a hacer, Julia siempre está levantando la mano, yo voy contigo. Sí, porque es fácil trabajar con José Luis Labat. Imaginaros un grupo de gente de 18, 19 años que en vez de estar de discotecas o por ahí haciendo sus cosas, deciden que quieren dar una salida a los chavales del barrio, un barrio como Orcasitas, no sé si lo conocéis, y que quieren darle una salida sana, una salida con valores, una salida en trabajo comunitario. Y de ahí salió una asociación que lleva ya más de 50, este año 52, que todavía trabajamos, todavía luchamos por muchas cosas, todavía nos vemos y aunque no nos veamos nos queremos porque somos una auténtica familia. Y, José Luis ha sido un poco él y las personas, Choni entre ellos, que iniciaron esta asociación, ha sido un poco nuestro faro, nuestra guía. Nos dieron una forma de vivir diferente, una escala de valores que nos ha marcado hasta este momento. Y bueno, pues es lo que nos ha marcado nuestra vida. Yo era muy cría, mis hermanos incluso empezaron antes en la asociación, mi marido era de la asociación, mis cuñadas, o sea, es que al final somos una familia. Y por eso te digo que nos conocemos mucho, nos Mm. conocemos muy bien, porque hemos crecido, hemos madurado y hemos aprendido juntos. Joder, qué potente, ¿no? Esa comunidad que se genera Sí, a la raíz de verdad que todo sí. eso. Es una cosa muy bonito, sobre todo el ver pues todas ese tipo de generaciones que han ido pasando. Pasaron primero los padres, luego han pasado por la asociación los hijos, ahora están los nietos y la verdad que es una gozada y yo creo que de ahí ha partido un poco nuestra afición también de la literatura, porque siempre escribíamos y bueno, pues manteníamos también con las palabras escritas muchas cosas y yo creo que de ahí nació un poco también nuestra verdadera afición por escribir y a mí, en mi caso, sobre todo por la poesía. Yo voy a compartir con vosotros algo muy personal y es que, bueno, él no me aficionó a escribir, yo ya escribía, pero si yo he publicado libros ha sido por su impulso. Gracias a él, porque es una persona con se lo lleva todo por delante. Una vez que decide hacer algo, y él dice, yo me apunto, claro que me apunto porque sé que lo vamos a lograr. Tiene una capacidad de trabajo impresionante y además una fuerza para hacerlo, todo lo que nos imaginemos, vamos a llevarlo a cabo. Como él diga que lo hacemos, lo hacemos. Y gracias a él, yo empecé a publicar. Era algo que no se me hubiera ocurrido en la vida. Pues imagino que como muchos de nosotros, todos escribimos y lo guardamos en cajones. Nunca se me hubiera ocurrido que yo iba a publicar algún libro. Y fue él el que me abrió el camino, el que me dio el impulso, el que me empujó. Y hasta en eso voy detrás. Mm. Hasta en eso. Pues qué bonita relación. Sí, la verdad es que es una relación muy bonita y sobre todo, pues eso, ya os digo, el que la gente te siga muchas veces con los ojos cerrados en este tipo de cosas y además, ya os digo, sin ánimo de lucro, porque en ningún momento nadie gana dinero con lo que se hace y como yo digo tantas veces, no es cuestión de dinero, yo soy muy afortunado y gano muchísimo, lo que gano es sobre todo pues esa gente que está a tu lado y que en un momento dado y cuando te hace falta está ahí para lo que haga falta. Y yo creo que el día que deje de existir podré cerrar los ojos tranquilamente porque creo que he tenido una vida feliz en ese aspecto. ¿Y os consideráis personas de barrio? ¿O cómo definiríais el ser de barrio? Hombre, yo, mira, hubo una señora en una presentación de un libro que se levantó y me dijo que yo era un poeta de barrio.
Entonces, pues para mí, pues lógicamente ha sido de esos apelativos muy bonitos que te han dicho en tu vida y que lo llevo muy, muy a rajatabla. Tengo una de las publicaciones que es Antología de un poeta de barrio, pues donde, bueno, pues dejo un poco pues esa impronta de lo que nos ha marcado esos barrios de la zona sur, que han sido duros, ahora indudablemente están mucho mejor, pero que esa impronta me ha dejado pues esa huella importante. Ujú. Sí, yo tengo que decir que ya no vivo en el barrio. Hace muchos años me fui a Leganés a vivir, pero sigo participando en las actividades que se hacen, en las actividades de la asociación, en el grupo de mayores de Arturo Pajuelo, en el huerto que tenemos. O sea, mi vida social sigue estando ligada al barrio, totalmente. Y yo no sé porque, claro, me es un poco, no sé si contradictorio o hasta qué punto contradictorio el, claro, estar en un lugar como tan alejado de Madrid y estar hablando de Madrid. Yo no sé si vosotros tenéis quizás esa contradicción entre campo y ciudad al ser también unas personas muy ancladas a la historia de un barrio, ¿no? Por ejemplo. No, porque mira, estábamos comentando con el señor alcalde que tenemos en Gredos, en un pueblecito de 30 y tantos habitantes que se llama La Angostura del Tormes, tenemos ahí unos terrenos para hacer campamentos con niños, que ahora por desgracia nos han prohibido porque está a la margen del río Tormes al lado y no tenemos los 100 metros. Y ahí hemos vivido durante mucho tiempo con la gente del mismo pueblo y yo creo que siempre lo diré. Yo soy de Madrid, pero considero que ese es mi pueblo, porque fui muy jovencito allí, empezamos a trabajar allí con niños y eso, y lo considero como mi pueblo. Y estoy muy a gusto cuando voy. Eso sí, echo mucho de menos coger la M40 y un tubo de escape de vez en cuando y darme un chute de polución. Yo tengo que decir que mi relación con Madrid es un poco una relación de amor-odio. Toda mi vida he deseado vivir en un pueblo como este, tranquilamente, oyendo el viento, los pájaros, pudiendo hablar con los vecinos. Pero también es cierto que hay cosas que da Madrid que no las puede dar ningún otro sitio, buenas y malas. Y esto de salir a la calle, coger el metro y presentarte a ver un concierto, una exposición, no sé, miles de bibliotecas, tantas y tantas opciones que hay, que a mí me da envidia los turistas porque son los que lo pueden disfrutar. Los madrileños nos vemos muchas veces coartados porque estás de lunes a viernes sufriendo la ciudad. Y el fin de semana pues tienes un montón de cosas que hacer, evidentemente. Con lo cual, cuando vas a disfrutar de un acto así, también vas como un poquito acelerado, ¿no? Como si estuvieras robando el tiempo a las obligaciones para poder hacer esto que te gusta. Y es esa disyuntiva que ahora mismo siempre pensé que terminaría mis días en un pueblo y ahora mismo creo que no, no. Sí que me encanta, me tiraría temporadas y demás, pero creo que viviría en Madrid. Mm. Y no sé si antes hablabais también de la escritura, de que tú Ujú. pues te consideras poeta, tú también has escrito. Y a nivel creativo, porque al final como que muchos artistas sí que prefieren como retirarse a un lugar, ¿no? Más tranquilo, más de pueblo, más, no sé, como con eso que dices de que es más quizá inspirador el escuchar el viento, Mm. los pájaros. Bueno, yo la verdad es que la inspiración te llega cuando estás sentado en una mesa y ahí es donde debe estar trabajando, porque desde luego es imposible. Si no estás trabajando, la inspiración te puede llegar en momentos dados, pero tienes que estar trabajando. Y yo creo que los escritores necesitamos ese espacio nuestro, que muchas veces te da lo mismo donde estés, pero que sea ese espacio tuyo, por lo menos en mi caso, de silencio, de quietud, de tener una música clásica que te vaya inspirando cosas y bueno, pues yo creo que me daría lo mismo trabajar en un pueblo que trabajar en Madrid o en cualquier sitio. Lo que no soy capaz es de trabajar en sitios donde haya la gente que escribe en una cafetería y eso, yo soy incapaz, pero me daría lo mismo, la verdad, en un pueblo que en Madrid, donde fuera, es la verdad. La verdad es que es una imagen muy bucólica y muy romántica, ¿no? Pensar un creador, un escritor, un pintor que está en un sitio como este y va con su libreta y va tomando notas y luego ya se sienta a escribir. Pero yo soy de la idea de Pepe, donde tú tengas tu sitio, donde tú estés cómoda, donde tú puedas consultar pues, con todos aquellos materiales que trabajes, es el sitio donde mejor se está.
Y por otra parte, yo que mi escritura, yo escribo novela y relato, y suelo decir que lo mío es una temática social. Creo que encuentro más, no sé, más alicientes en una ciudad que hay tanto que ver y tan difícil y tan diferente, tantos modelos humanos y tantos comportamientos distintos que en otro sitio. Entiendo que en cualquier sitio se podría escribir, siempre que estés a gusto y que tú tengas en la cabeza lo que quieres hacer, creo que en cualquier sitio se puede escribir. Y habéis vinculado, hablabais también de vuestra asociación, ¿no? De Halcones de la Amistad. Allí también hacéis talleres de escritura, de Sí, sí, lectura. sí. Hacemos talleres con niños y también con los centros de mayores también nos dedicamos, me dedico, sobre todo yo me dedico a dar talleres de literatura. Mira, este último, que además os aconsejo a los que somos más mayores, he hecho uno de autobiografía muy sencillito para gente que no sabe escribir, pero lo que sí se pretende es que dejen un recuerdo a sus nietos, a sus bisnietos y que algún día puedan coger de un cajón un pequeño libreto escrito a mano donde diga cómo fue su abuelo, qué hizo su abuela, dónde nacieron, dónde trabajaron, porque yo creo que todo ese tipo de cosas son cosas que hay que intentar inculcar a la gente para darle pues esa satisfacción de sentirse útil. Y yo les decía, no importa que tengáis faltas de ortografía, no importa que no sepáis escribir, lo único que quiero es que con este pequeño taller que vamos a hacer dejéis constancia de vuestra vida a vuestros nietos y bisnietos o al que venga detrás. Y hago muchos talleres de ese tipo, la verdad. Gozo mucho con ellos. Hay que reconocer que él está jubilado y aunque diga que no, tiene mucho más tiempo. Bueno, estoy jubilado, pero trabajo muchísimo más ahora que cuando estaba trabajando, ¿eh? Así que Los, no tiene los nada que demás ver. que tenemos un horario lo tenemos más complicado, pero bueno, sí, intentamos siempre hacer alguna cosilla, pues talleres de literatura. Tenemos un grupo Chaflán de Letras y el Rincón del Arte. Hemos hecho muchos talleres, pues de cualquier cosa que se nos ocurra, desde cómo hacer un haiku a mil cosas, ¿no? Y sí, siempre estamos inventando, siempre estamos ideando. Sí que es cierto que ya te digo que él tiene más tiempo y va por los colegios con los niños, va a hacer poesía con los niños. O sea, es una cosa que parece de fuera del mundo, ¿no? Ir a hacer un taller de poesía con niños de 6 o 8 años o 10 o 12. Y le escuchan, se sientan y están allí la hora entera mirándole como embobados, que es una cosa muy difícil porque la poesía no es algo fácil de leer y de que entender y de que te guste. Y creo que es uno de los fallos que tenemos en nuestra educación, y es que no enseñamos a nuestros niños a leer poesía disfrutándola, sino que enseñamos a leerla como los papagayos. Tienes que aprender las métricas, los autores, las épocas, y eso al final pues no nos gusta. Sí, hacemos muchas cosas y nos gustaría hacer muchísimas más. Sí, yo me decía uno de los críos en el Colegio Santa María de allí, de donde vivimos, que estaba muy orgulloso que fuera un poeta a su colegio porque era la primera vez que veía a un poeta vivo. Porque claro, todo se estudia de esa forma. Había muchas preguntas muy graciosas de esas. Otro decía nada más que empezar, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Levantó uno la mano, pues, de unos 10, 12 años sería, y me dijo, dice, ¿y cuánto gana usted? Me dijo, el profesor, os podéis imaginar cómo se puso con él. Y dije, no, déjalo, que es importante esta pregunta. Digo, porque mirad, ya sabéis, porcentaje, imagínate que cuesta 10 euros un libro, que gana un 10%, ¿cuánto es? Digo, pues 1 euro, pues sí, dice, pues está muy bien. Y me quedé así un poco extrañado, pues la verdad es que los escritores no ganamos para vivir. Y digo, ¿y por qué dices eso? Dice, porque si usted vende 1 millón de libros, gana 1 millón de euros. Creo que le vamos a tener de político dentro de muy poco, ¿eh? Es gente que trabajar con niños con la poesía es muy bonito y la verdad es que es muy satisfactorio con ellos, sí. Jue, ¿y cómo se enseña la poesía? Ay, la poesía se enseña de muchas formas, la verdad que hay muchos ejemplos. Yo, por ejemplo, pongo un ejemplo. Tienes que entrar siempre con los niños con una poesía divertida. El último taller que hice, pues empecé con una poesía que había hecho sobre un pedo. Y entonces, pues claro, ya a partir de ahí ya te empiezas a ganar un poco a los niños. Y luego, pues les hablaba un poco de las peleas literarias que tenía pues Cervantes con Lope, con Quevedo, y esas peleas que tenían literarias con los poemas. Yo decía, mirar
qué insultos más bonitos se puede hacer y vamos a hacer poesía, insultaros. Entonces, bueno, pues se empiezan a insultar, tonto, idiota. No, 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 venga, venga, con más, con un poquitín más de arte. Y al final, hasta alguno es capaz de hacer un pequeño poema insultando al compañero. Así que por eso digo, tienes que llegar un poco a ellos. Así que es bonito, la verdad, trabajar con. Y con las personas mayores, pues bueno, pues la verdad es que son muy agradecidas en el aspecto de que quieren aprender mucho, quieren aprender. Muchos de ellos no han tenido suficientes medios en su vida para hacerlo y ahora pues el que alguien vaya, les hable un poco de literatura, les enseñe a hacer unos pequeños relatos, te oigan recitar y ellos sean capaces también de poner a hacerlo, yo creo que es un trabajo muy gratificante y muy bello, la verdad. Yo creo que para captar la atención, sobre todo de los niños, en cualquier tema, hay que entrar de tal manera que se aficionen, que les guste lo que... Creo que una forma, y además algún taller hemos hecho, muy bonita de presentar la poesía es a través de la música, Ujú. a través de las canciones. Al fin y al cabo las canciones son poemas, son versos. Y es una cosa que a lo mejor los niños no se dan cuenta, pero cuando le dices, vamos a ver, ¿has escuchado tal canción? ¿Ves lo que dice? Esto es un poema. Pues sí, es verdad. Yo recuerdo que he disfrutado muchísimo a Miguel Hernández, a Antonio Machado con Serrat, con música de Serrat. Y creo que es una forma mucho más fácil y más placentera de acercar a los niños a la poesía que el que tengan que aprenderse, pues esto es un soneto con cuatro, tres... al final eso Sí, cuesta sí, mucho y y yo la verdad es no que llegas a ninguna parte. en uno de esos talleres puse una canción de Rosalía. ¿Y conocéis quién es? Sí, sí, y conocí la canción, sí, sí, es la canción tal, no sé quién, no sé cuánto. Digo, pues mirar, es un soneto de San Juan de la Cruz y está cantándolo Rosalía. Es una forma de que ese tipo de gente pues acerque la poesía. Y lo que decía Julia, Joan Manuel Serrat para mí ha sido pues esa persona que me ha enseñado Miguel Hernández, Walt Whitman, un montón de poesía, de poetas que me han hecho que mi juventud fuera ese acicate para poder crear yo también poesía y crear, bueno, pues un poco escribir de todo. Porque vamos, no solamente escribo poesía, tengo cerca de 2.500 poemas publicados, hago relatos, hago también novelas. Ahora sale para esta feria del libro una publicación sobre el siglo XVII y una novela histórica. Bueno, hago un poquitín de todo, voy cambiando, porque cuando no me sale una cosa me paso a la otra, si no me paso a la otra. Entonces, ¿cómo llega a vosotros la poesía por primera vez? ¿Fue en la escuela o lo encontrasteis luego Ay, por yo el lo que les camino? digo a los chicos cuando me preguntan, ¿y usted cómo empezó a la poesía? Digo, porque mira, se ligaba un montón. Yo tenía un pelo por aquí de largo, que ahora no sé, se me ha debido de caer, los que están de atrás no tiren, y les decía eso, digo, es que se ligaba mucho con la poesía. ¿Tú sabes qué bonito era decirle a una chica un poema de amor bonito y eso? Y algunos decían, voy a intentarlo. Yo empecé así, ¿eh? Yo la verdad es que, como os he dicho antes, soy más de prosa. A la poesía me da miedo acercarme a la hora de escribir porque tengo muchísimo respeto por los Bueno, poetas algunos ha hecho, ¿eh? y no Algunos me ha hecho, atrevo ¿eh? a hacer grandes cosas. Pero sí tengo que decir que me gusta la poesía que entiendo, la poesía fácil, entendible, que me habla de cosas que son tangibles para mí. Hablo de sentimientos, no solamente de objetos, pero me gusta esa poesía, las poesías complicadas que tengo que darle muchas vueltas para ver múltiples significados, lo que ha querido decir el autor, lo que me está diciendo a mí, lo que me cuesta seguirlo, eso me cuesta mucho seguirlo, pero poesías que yo creo que todos entendemos y que nos llegan muy cerca. Yo creo que la poesía tiene que llegar a la gente. Para un autor de poesía deja de ser su poema deja de ser suyo cuando esa persona que tienes enfrente, el lector, lo lee y lo hace suyo. Y tus sentimientos son totalmente distintos a los de él. Entonces, hay que hacer una poesía que llegue a la gente. No se puede hacer poesía que tengas que tener un diccionario al lado, por lo menos para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Hay que hacer poesía sencilla, poesía que llegue y poesía que sea entendible. ¿Y se enseña también a leer poesía?
O... Sí, se enseña también, hay que leer. Yo para mí ha sido tal vez de las barreras más difícil que he tenido el enfrentarme a un público y ponerme a leer poesía, porque bueno, el pudor que tienes al principio de hacerlo, luego ya con los años pues te vas acostumbrando un poquitín más, pero me sigue dando miedo, ¿eh? Me sigue dando miedo cuando estoy delante de un público y tengo que hacer un recital, pues me sigue dando miedo. Y yo creo que ese gusanillo que tiene por dentro no se lo debe quitar ningún autor nunca, pero digo, autor o alguien que esté con el arte. Ese gusanillo y ese miedo de enfrentarte al público, si lo haces bien, lo haces mal o lo que sea, yo creo que es importante para un autor tenerlo. Ujú. Yo pienso, creo que todos hemos estado en algún recital en algún momento y tú has leído los poemas y cuando los oyes en boca de alguien que sabe recitar bien, que sabe transmitir todo eso que está leyendo, se convierten en algo totalmente diferente, es mágico. Nosotros tenemos un amigo que tiene un programa de radio, Chema Contreras, en Ser Madrid Sur, y es un programa sobre literatura, y hay veces pues que lee pequeños fragmentos de poemas de él o de alguno mío, que ya digo que he hecho pocos, o de algún relato, y cuando termina yo le digo, ¿pero eso es mío? Eso lo he escrito yo, porque es que cambia por completo el gusto que le da a una persona que sabe leer un poema, la entonación, el sentimiento que pone, no es lo mismo que leer el periódico todo seguido. Te hace disfrutar muchísimo, pero muchísimo. Es una gozada eso, ¿eh? Si no lo habéis probado, probadlo. Alguien que sepa leer bien. Además es que la poesía hay que leerla en voz alta. Yo os aconsejo que la poesía no se puede coger un libro y de principio a fin leértele, porque yo mira, cuando leen una novela mía y dicen, la he leído en 3 días y es que me ha encantado, pues oye, eso es un orgullo. Pero si dicen eso de un libro de poesía es que no se ha leído. Entonces la poesía hay que leerla, tener el libro cerca, abrirle cuando te apetezca, por donde te apetezca y leerla en voz alta, que ese sonido te llegue a las tripas y al corazón para poder hacerlo. Yo decía a Julia, tenemos también otro programa en la cadena Ser Madrid Oeste que hago de literatura todos los miércoles y aconsejamos también mucho a la gente que lee poesía que lo haga de esa forma. Leer es importante. Yo creo que cualquier escritor que no ha leído no es escritor. Yo creo que el principal paso que tiene que dar alguien que quiera escribir es leer mucho, leer de todo, leer absolutamente de todo. Y el que hace poesía, pues es un público que le gusta mucho la poesía. Se vende mucho menos poesía, lógicamente, pero porque no se ha acercado la poesía a la gente. Pues dicen que muchas veces que la poesía, la gente la tiene miedo. De coger un libro de poesía, es que no lo voy a entender, es que me resulta complicado. No, leer siempre en voz alta, leerlo tranquilamente, cuando el cuerpo lo pida. Yo creo que es la forma de aprender a leer poesía y a que sea tuya la poesía. Quizás falta esa pausa a la hora de coger un libro. No sé si a lo mejor estamos como muy acostumbrados a como tiempos muy acelerados. Sí, vivimos muy deprisa y en el momento que nos paramos 2 minutos nos parece que estamos perdiendo el tiempo. No nos damos esa tranquilidad para todo, para leer, para pensar, para no hacer nada, para estar simplemente sentado al lado de un amigo, de un familiar. Eso, esta época nos lo está quitando. Nos da la sensación esa de que como tenemos tan poco tiempo, tanto que hacer, que estamos perdiendo el tiempo, lo estamos malgastando. Y todo eso nos hace perdernos muchos matices, muchos. Yo leo muchísimo y, como quien dice, leo a la carrera. Yo voy en el metro, voy leyendo, voy en el tren, voy leyendo, en cualquier momento voy leyendo, pero el momento que disfruto es cuando me voy a la cama por la noche, me cojo mi libro y tengo mi media hora de lectura relajada, sin escuchar nada, sin pensar que tengo que terminar esta página porque tengo que hacer no sé qué otra cosa. Es que eso, así no se puede vivir, no se disfruta. Incluso es que nos falta pensar, meditar, pararnos un poco a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo nos hemos dirigido al compañero, no nos paramos nunca. Es que el silencio yo creo que es muy importante. Yo creo que es una forma de comunicación.
Yo creo que todos tenemos que tener un poquito al día ese silencio y encontrarte con el silencio y hacer silencio también con los demás. Esas pausas tranquilas, mirándote a los ojos, viendo tus gestos, tu forma de ser y todo, yo creo que es importante a la hora de comunicarte. Yo creo que el silencio es como una palabra que está en el viento y que hay que cogerla. Y no sabemos cogerla, no sabemos. Y hay que intentar buscar esos ratos de silencio donde puedas meditar, donde puedas encontrarte también a ti mismo y encontrar la persona que tienes enfrente. ¿Y encontráis el silencio en vuestro día a día? Cada vez que se escribe, sí, se encuentran silencios también, yo creo que sí. Yo sí, yo la verdad es que te pones a escribir y de vez en cuando te tienes que tener ese silencio y ese recogimiento para poder escribir y querer expresar lo que sientes. Entonces yo creo que es una forma de acercarte a tu propia personalidad y a esos sentimientos que luego los plasmas en un papel. A mí me cuesta mucho, tengo que reconocerlo. Voy muy acelerada, muy deprisa a todo, quiero llegar a demasiadas cosas y necesito pues esos momentos o de escritura o de lectura, porque yo escribo, pero en realidad soy una lectora impenitente, es lo que más me gusta. Si tengo un ratito y tengo que elegir entre escribir y leer, me voy a ir a leer. Pero son solo esos momentos en los que estoy en silencio conmigo misma. El resto, estoy siempre dándole vueltas y estoy lo otro y mañana y me falta y aquel y es muy complicado vivir así, la verdad es que sí. Y en referencia a lo que hablabais antes de la vida de barrio, de pues al final es algo que compartís desde hace mucho tiempo, aunque ya no vivas allí y demás, ¿vivisteis esa calma en esa vida de barrio? ¿Recordáis No, calma? no, yo no recuerdo calma. Yo recuerdo una vorágine de cosas, de actividades, de date cuenta que en esas épocas, sobre todo los años 70, teníamos en Madrid, me parece que eran, si no me equivoco, 9 grupos diseminados por todos los barrios de Madrid, muchos chicos teníamos, entonces era casi como una empresa, salíamos de trabajar y nos metíamos rápidamente en este tipo de actividades y yo no recuerdo haberme estado con el silencio. Yo creo que el silencio también te lo encuentras con la edad. Con la edad te encuentras mucho más con el silencio. Pues yo difiero. Ya, por eso. No, sí es cierto, no parábamos, o sea, era un frenesí. Y siempre preparando actividades, siempre preparando excursiones, siempre preparando campamentos. Cuando no teníamos actividades con los niños aparecían a que les ayudáramos a estudiar, mil cosas. Pero había pequeños momentos en los que nos sentábamos después de preparar algo y charlábamos simplemente, y para mí eso también es silencio, ¿no? Es nada te está distrayendo y estás disfrutando de algo sencillo, una simple conversación. Y sí teníamos también esos momentos, porque siempre teníamos algo que decirnos, algo que contarnos o simplemente reírnos. No, Y eso, sí, yo también creo que me he equivocado en eso, ¿eh? Porque yo creo que sí, ahora empiezo a recordar silencios y ahora decíamos que hacíamos campamentos con niños allí en la Sierra de Madrid y cuando todos ellos estaban durmiendo, te ponías al lado del río y ese silencio también lo encontrábamos. Me he equivocado, disculpadlo. o un fuego de campamento con unas Sí, canciones y sí. una guitarra, eso también es otra forma de silencio, es el silencio de estoy en paz, mi mente no está dando mil vueltas y dando saltos y estoy feliz donde estoy, en el entorno, con la gente que estoy, con lo que estoy haciendo. Para mí eso es el silencio que te da la paz, que te da la tranquilidad. Claro, o sea, no es tanto un silencio físico Ausencia de, de sí, ausencia de ruido. sí, es la ausencia de ruido molesto en tu corazón y en tu mente. Para mí ese es el silencio, ¿no? Lo que te está distrayendo de lo verdaderamente importante para que tú estés sereno y tú estés tranquilo. Ese es el silencio del que hablo y nosotros hemos tenido muchos silencios, aun con ruido alrededor, muchos silencios a lo largo de estos años. Claro, porque yo no sé si porque he escuchado yo muchas veces lo de, pues para mí, esta vida de barrio y este barrio es como mi pueblo, Sí, es que es eso. y yo no sé si al final esa vida de barrio es como una especie de añoranza, ¿no? A una especie de vida de pueblo que a lo mejor en una ciudad es muy difícil de encontrar. Sí, es que realmente hablamos de Madrid y cuando se habla de Madrid es una gran ciudad, pero realmente tú donde vives es un pueblo. Es un pueblo porque son una situación de unas cuantas casas, donde es tu barrio, donde haces tus cosas, donde tienes tus amigos, donde vas a la compra, donde haces todo. Y bueno, pues sales a trabajar o te vas al teatro, vas al cine, pero siempre es un pequeño pueblo. Yo digo que en Madrid son muchos pequeños pueblos.
juntos. Así que por eso te digo que tienes tú también razón en ese aspecto, que son pueblos, es un Es, pueblo. es que en el barrio que nos hemos criado era un pueblo. Sí, Era un sí. pueblo porque salíamos por la mañana, todos los críos de alrededor, nos íbamos al colegio solos, lo que es impensable ahora mismo en Madrid, de la manita todos al colegio, volvíamos, comíamos y por la tarde a la calle, a jugar a la calle, en la calle, todos, hasta que nos llamaban para cenar y irnos a dormir. Todo el mundo se conocía, iba por la calle, hasta luego Maripili, hasta luego no sé cuántos. Si alguien tenía algún problema, de quien tirabas siempre era del vecino. No había, pues, o sea, había pocas comunicaciones y no podías, que si tus abuelos vivían en no sé dónde o tus tíos, si había algún problema verdaderamente importante que atajar en ese momento, salías, llamabas a la puerta de al lado y el vecino o la vecina te ayudaba. Que eran épocas que las puertas estaban abiertas Estaban de las abiertas. casas, ¿eh? Aquel Ahora barrio no, era, ahora es impensable, es desde así. luego, que una puerta de una casa esté abierta. Mm. Pero antes sí sabía. Y se vivía mucho en la calle. Todos los juegos eran en la calle y tenías tus amigos en la calle y lo que decía Julia, salías, ibas a casa, cogías El el bocadillo, bocata, ella el bocata, yo alguna vez nada más que un poquito de pan y chocolate porque eran otras épocas. Yo soy de los niños de los padres de la posguerra y entonces pues bueno, eran también otros tiempos donde bueno, pues no había la cuestión económica como hay ahora para los hijos, la verdad, pero sí se disfrutaba mucho como si fuera un pueblo igual. ¿Y cómo es vivir ese paso del tiempo aún teniendo esa asociación que surge en un tiempo como muy diferente? ¿Cómo es vivir como ese paso del tiempo de estar acompañando a otros tiempos a su vez, ¿no? De juventud, de... No sé si es algo muy Hombre, chocante o... ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que antes era un poco más, la gente se socializaba mucho más, no pensaba tanto en el dinero. Nosotros teníamos monitores, a montones de monitores. Ahora la juventud es incapaz de si no hay una cuestión económica, el decir, no, hago esta labor humanitariamente, estoy ayudando a la gente, si no hay un dinero por medio. Y yo creo que en ese aspecto yo sí lo echo mucho de menos. Eran otros tiempos, había menos cosas y entonces pues eran momentos donde la gente se relacionaba de esa forma y ahora, pues ya os digo, es una cuestión mucho más material y me da bastante pena en ese aspecto. Ahí sí que hemos perdido bastante, ¿eh? sí, yo tengo una sensación de nostalgia. Ujú. Tengo una sensación pues, de aquellas relaciones que vivíamos, que no solamente éramos los grupos de niños y de monitores que estábamos implicados en la asociación, los padres eran parte de la asociación, una parte importante, nos apoyaban en todo. Yo muchas veces pienso, después de que he sido madre, ¿cómo me podían dejar los padres de 70 niños llevármelos de campamento 15 días? ¿Estaban locos o qué? ¿Cómo podían? Pues es que confiaban plenamente en nosotros, eran parte de la asociación, se vivía de otra manera, lo que dice Pepe. Ahora, si vas a llevar al niño a un campamento, lo primero que miras es, tiene hípica, cursos de inglés, piscina. No, entonces íbamos en tiendas de campaña con sacos de dormir, la cocina la hacíamos nosotros mismos y nos bañábamos en el río. Y los padres eran felices, porque es que venían con nosotros a los campamentos, venían los fines de semana a estar con nosotros en tiendas de campaña. Hemos cambiado un poco, pues, la cantidad por la calidad, yo creo. Y sí que yo en mi caso lo vivo con cierta nostalgia. Nos hemos ido adaptando, porque evidentemente el ser humano se adapta a todo y no podemos seguir anclados en el pasado cuando no es eso lo que la sociedad demanda y disfrutamos lo que hacemos ahora. Pero sí que hay cierta nostalgia en mis recuerdos de toda aquella época. Mm. Y no hay relevo generacional, diríais, en... Hay muy poco. La verdad es que muy poco. Ya os decía antes, la gente no hace cuestiones sociales, no le gusta. Es mucho mejor, pues bueno, pues irse a tomarse unas copas por ahí cuando salen de estudiar y bueno, a divertirse y nada más, pero no hay mucho relevo generacional, pero en todos los aspectos, no solamente en este tipo de que se trabaja con niños, adolescentes y eso, sino con personas mayores, con lo que sea, cuestiones sociales se hacen muy pocas. Mira, nosotros dentro de la asociación tenemos también una agrupación deportiva, sobre todo de fútbol, y tenemos 600 y pico chicos y chicas jugando.
que es que se dice pronto, pero en cambio en la cuestión cultural tenemos infinitamente menos gente. En el deporte tenemos un montón de entrenadores, delegados, padres que van, pero en el aspecto cultural o en el aspecto social ahí baja bastante. Sí, cuesta mucho y sobre todo la gente joven. Ahora mismo, para que algún monitor quiera hacer alguna actividad, tiene que ser algo muy esporádico y se lo tienes que plantar pues, casi encima de la nariz y decir, mira, esto es lo que tienes que hacer. Están muy preparados, mucho mejor que estábamos nosotros, evidentemente. Hacen cursos y nosotros nos preparábamos los cursos entre nosotros y aprendíamos unos de otros, pero ellos siempre te dicen que tienen su vida, y es cierto, tienen su vida. Y nosotros en aquella época la vida era aquello, nuestros amigos estaban allí y lo que más nos interesaba, ir a la montaña o hacer actividades con niños o mil cosas, era eso. Entonces ha cambiado mucho, los intereses principalmente, los intereses de cada uno. Y en cuanto al diálogo intergeneracional, no sé si habéis como tenido esa oportunidad de hablar con la gente joven de esos lugares, de esos barrios, y cómo ha sido ese diálogo, porque Tenemos un proyecto muy bueno dentro del centro de mayores de allí que se llama Arturo Pajuelo, el barrio. Sí solemos llevar mucho a los niños, sobre todo de chicos de 12 o 6 años, por ahí en esas edades, solemos llevarlos al centro porque siempre digo que estos centros de mayores parece como los elefantes cuando se iban a morir a un sitio y tal, pues parece que los encerrábamos ahí en el centro y todos los que iban allí pues eran los viejos que están allí y ya está. Y lo que hemos intentado por todos los medios es abrir esos centros, que vaya la gente joven y que vayan los niños y que vayan los padres de los niños para ver que son espacios vivos donde hay cultura, donde se canta, se baila, se hace deportes, se hace un poquito de todo y tenemos un huerto allí y lo que hacemos con los colegios es hacer charlas formativas de medio ambiente y a la vez les enseñamos, antes de hacer el medio ambiente, pues les pasamos por la peluquería, por el podólogo, por los del tai chi, por todos los lados y la verdad es que disfrutan tanto mucho los chicos como las personas mayores. El otro día una de las niñas que entraron allí a la zona donde está el bar, que ahí hacen juegos y juegan a las cartas y eso también, y decía, ay, qué lindos son. Dice, ¿podemos dar los besos? Bueno, si veis llorar a la gente, porque entraban, pues eran unos 80 chavales allí, todos, ya te digo, de 10 años eran, empezando a dar besos a todo el mundo, pues y lo que se pretende es que ese relevo se den cuenta un poquitín que la educación intergeneracional pues es importante, yo creo, para todo, tanto para las personas mayores como para los niños y los padres que están en intermedio, para que sepan que pueden ir allí, que los viejos no pegamos nada a nadie. La verdad es que de la necesidad se suele hacer virtud. Entonces, si no hay demasiada participación en las actividades, pues hacemos cosas como las que acaba de contar Pepe. Tenemos dos huertos, no uno solo, dos huertos comunitarios y bueno, pues en uno de ellos la inmensa mayoría de la gente que va a trabajar es gente mayor. Es curioso, pero gente bastante mayor que ha tenido en sus pueblos huertos y tienen esa nostalgia, les encanta. Y bueno, hay alguna gente así de mediana edad, maduros, como nosotros, y también se están animando. Entonces traemos a niños del colegio, pues a ver los huertos, a ver todas las actividades que hay en los centros, a hacer semilleros, a plantar, y se van llevando su macetita o se quedan allí en el huerto y luego vuelven a ver cómo ha crecido. Y eso pues nos mantiene un poco unidos entre los más mayores, los medianos, los pequeños, y son actividades que podemos compartir. Es bueno, hemos descubierto que son actividades que podemos compartir, incluso con las actividades literarias, los talleres, las lecturas. Ahora precisamente estamos preparando las fiestas del barrio y vamos a meter muchas de estas cosas con talleres de estos que pensamos que solo les van a interesar a mayores. Estamos pensándolo, planificándolo para hacerlo con niños también. Sí. Queremos que haya, que nos mezclemos, que todos podemos aprender unos de otros, que no segmentemos tanto la sociedad. Mm. claro, pero parece como que de pronto hay un vacío, ¿no? De unas edades que es como la gente por encima de los 12 años. Sí, No sé si sí, ese es el vacío que a nosotros nos Sí. preocupa bastante. Ese aspecto de 13, 14 años, ahí es que se Sí, pierde totalmente un poco. incluso hasta más. Sí, Tenemos más, mucho un más. grupo de monitores, sobre todo monitoras,
chavalas majísimas, majísimas y muy preparadas, que en cuanto les planificas o se la pones delante de, vamos a hacer esta actividad, este evento, tiran para adelante pero les cuesta seguir ellos la pista. Tomar ellos el relevo de organizar y de planificar, de pensar, eso les cuesta. Si tú tiras de ellos, lo hacen, pero si no, no, no. Y pasa también con la cuestión literaria, con la poesía. No sé si sentís vinculada a la juventud o cómo lo ves desde vuestra perspectiva. Pues mira, a mí la verdad es que la gran mayoría es gente mayor, ¿eh? Gente a partir de 40 años, es un poco el público que tienes de la poesía, pero sí hay un relevo, ahí sí que encuentro un relevo de gente joven que está haciendo una poesía no distinta, diferente y muy buena, la verdad. Ahí hay gente muy buena y hay gente que llena estadios, desde luego, entre canciones y poesía. Marwan o algún uno de esos pues que bueno, a mí me encanta la poesía que hacen y tienen muchos seguidores, bastantes seguidores. Y hay sitios que hay de poesía joven, plan de estos de poesía joven, donde están haciendo, ya os digo, una poesía exquisita, exquisita, exquisita. Hay poetas que no les gusta ese tipo de poesía, pero yo creo que para mí todo es poesía y todo tiene que ver un poco con el arte y es cuestión de gusto, nada más. Pero sí que se está haciendo, sí que me gusta. Nosotros estamos en varias asociaciones de literatura, en la Asociación de Escritores de Madrid, en la Asociación Océanos de Tinta, bueno, en varias. Y ahí, pues tenemos muchos compañeros y hay muchos compañeros jóvenes, ¿eh? Hay mucha gente a la que le da por escribir novela y hay mucha gente a la que le da por escribir poesía y gente muy joven, muy comprometida con lo que están haciendo, intentando aprender mucho, muchísimo, o sea que se lo están tomando muy en serio y yo creo que ahí sí que hay un buen nicho, un buen relevo, sí. Y sobre todo un poco lo que intentamos hacer, pues la gente que escribimos somos miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional de New Jersey y entonces lo que se pretende es que el idioma español pues llega a muchos más sitios. Se está haciendo una gran labor en Estados Unidos porque va creciendo cada vez más el idioma español y lo que pretendemos también aquí en España pues es un poco también que desde España haya una cierta colaboración un poco con todo este tipo de organizaciones que están defendiendo a capa y espada que se hable español y que sea una de las lenguas pues más habladas del mundo. Que no pensemos que todo tiene que ser en inglés y que todos tenemos que hablar perfectamente inglés y que todas las palabras nos vengan en inglés, sino que tenemos un idioma súper rico, maravilloso y que tenemos que cuidarle y potenciarle todo lo que podamos. Además es que el idioma es algo que nos une, es una herramienta imprescindible para comunicarnos y somos, por suerte, millones y millones de personas las que nos podemos comunicar en la misma lengua. Porque a los españoles que nos cuesta tanto ponernos a aprender otros idiomas, yo lo digo por mí, y que nos cuesta, pues que tenemos un déficit en tema de idiomas, sobre todo de inglés, el saber que tienes esta herramienta tan potente y tan importante para comunicarte con millones de personas en todo el mundo es algo que nos tiene que dar una seguridad a la hora de ir a cualquier sitio impresionante. Porque yo creo que en no mucho tiempo puede que sea, no como el inglés para comunicarte a nivel mundial, pero sí que vamos a ir avanzando. Entonces, a mí me parece que tenemos que estar muy contentos y cuidarlo, cuidar nuestro idioma. Sobre todo por eso, porque nos une. Es una herramienta que nos une. Me viene también ahora a la mente, ahora que habláis así como de cosas más de comunidad y de unión, am, que vi que habíais realizado un libro como escrito de una forma colaborativa y me llama la atención porque yo considero como que quizá el escribir es una cosa como muy individual, de tú estar a lo mejor en tu escritorio concentrado y ponerte a escribir. Entonces, no sé, me interesa un poco el cómo es ese compartir un arte como sería el escribir o el crear una obra literaria en comunidad.
Sí, tenemos varias publicaciones colaborativas con gente sobre todo de esta asociación que os digo, y empezamos con un libro muy bonito que se llama Los hijos de la isla, que es un poco las aventuras que había en esos campamentos que os contábamos, con una tribu que la llamamos los Baobaos, tenían su idioma correcto, y bueno, pues la idea era hacer un libro que desarrollara un poco pues esas vivencias que cada uno tenía, y son como pequeños relatos todos juntos que tienen, y empezamos con ese, y luego hemos hecho también pues otros 2 libros más de poesía, que también pues bueno, es una forma también de compartir la literatura y bueno, y las experiencias y sobre todo los sentimientos, lógicamente. Pues yo creo que es fácil, la pregunta que tú nos hacías, yo creo que es muy fácil. Sí, porque cuando se nos ocurrió esta idea loca, que se nos ocurren ideas locas, sobre todo a él, y luego todos tiramos para adelante. La idea era hacer un libro con fines solidarios, es importante en nuestra asociación los fines solidarios. Nosotros trabajamos a menudo con una asociación de allí de Orcasitas, que es Pato Amarillo, y siempre andamos inventando cosas para poderles surtir de lo que necesitan. Bueno, pues esta idea surgió, pues eso, de que teníamos que hacer algo para sacar dinero, así, en Román Paladino. Y aunque cada uno escribe en su escritorio, a solas consigo mismo, había un hilo conductor. Y el hilo conductor era las cosas que nos pasaron, las experiencias que vivimos en aquellos campamentos de niños. Y todo lleva ese hilo conductor. Por lo tanto, todos habíamos vivido aquello y cada uno lo enfocó de su manera. Pues yo la historia del hombre lobo, yo la de los hombres de no sé qué, yo... Y así lo hicimos. Y salió una cosa muy bonita. Casi todos son historias reales. Si algún día lo leéis, igual no os lo creéis, pero son historias reales contadas con mucha magia, con mucha imaginación, mucha creatividad, y nos quedó una cosa muy, muy bonita. Entonces fue una cosa muy fácil, porque cada uno aportó lo que había vivido y cómo sabía hacerlo. Unos escriben mejor, otros escriben peor, otros aportaron fotografías, otros aportaron pinturas, pues cada uno aportó lo que... Y con el siguiente, con Oigo susurrar a las hojas, un poemario, nos pasó lo mismo. Dijimos, hilo conductor, el otoño, porque queda muy bien, ¿no? El otoño, ¿qué coño? Es una poesía muy bonita. Pero bueno, pues como la inmensa mayoría de la gente, sobre todo en poesía, escribe poesía, la escribe, la guarda, pues fue también una oportunidad para todos aquellos amigos que la escribían y la guardaban, que la sacaran a la luz. Y la verdad que fueron experiencias encantadoras, muy bonitas. Y Era una pudimos... forma de enganchar también a la gente para que escribiera. Era su primera vez que ponían un poema o ponían un relato, y bueno, pues era una forma de engancharles también para que escribieran y hicieran cosas. Yo soy muy pesado. Yo, mira, no he tenido ayuda nunca de nadie para este aspecto de la literatura. Me he encontrado con barreras impresionantes, con editoriales de sinvergüenzas totales, y intento por todos los medios ayudar a la gente, a cualquier escritor que empieza, pues intentar presentarle una editorial, corregirle los libros, darle mi opinión, aunque muchas veces las opiniones son fuertes, porque también hay que decir a la gente. Yo siempre aconsejo, cuando alguien dice que lea un libro a alguien para darle una opinión, digo, joder, no se lo des ni a tu padre, ni a tu madre, ni a tu hermano, ni a un buen amigo, que te van a decir que todo es bueno. Dásela a tu peor enemigo, a tu peor enemigo, para que sea capaz de decirte las cosas que encuentran ahí. Y me gusta ayudar a la gente así para darle cabida en este espacio de la literatura, y que no tengan problemas, que si tienen esa garra en la literatura, pues allanarles un poco el camino, sobre todo al comienzo, es importante, creo. Y ahí lo que comentamos, escritores jóvenes que les estoy ayudando y que yo creo que pueden hacerse un buen nicho en el mercado ahora mismo, ¿eh? Y luego no sé si dentro del barrio ese generar comunidad, em, ¿es relativamente fácil o ahí ya la comunidad es más complicado aunarla? Ujú. Siempre es difícil, siempre es difícil. Tienes que estar trabajando. Nosotros llevamos, ya lo digo muchísimo, llevamos 52 años trabajando con este tema, y en este aspecto ahora es difícil aunar eso, pero bueno, pues poquito a poco pues vas cogiendo pequeñas comunidades y vas trabajando con ellos y vas haciendo cosas, porque el mero hecho es no parar.
porque Ujú. como pares, pues entonces todo el proyecto ya se termina y no hay una continuidad. Y yo creo que hay que seguir haciéndolo para crear comunidad, pero es difícil hacerlo, ¿eh? Somos muy pertinaces, muy cabezones. Hay veces que nos hemos encontrado con una actividad que llevas un mes preparando y llegas allí y hay 10 personas. Se te cae un poco el alma a los pies. Pero bueno, creo que ya nos lo hemos echado todo a las espaldas y seguimos con nuestra idea de que la gente participe, sobre todo eso, de que haya participación. Nos quejamos de que hay poca relación entre las personas en los barrios o que hay pocos recursos para el ocio, para el tiempo libre, y cuando nos plantean algo, a mí me da envidia veros aquí a tanta gente. Me da mucha envidia, porque cuando nos plantean algo que simplemente que tienes que llegar y sentarte o bailar o algo que te lo dan hecho, nos cuesta levantarnos del sofá y de levantar la cabeza de la televisión y acercarnos a la plaza del pueblo a estar un rato entre todos, disfrutando entre todos, porque es de lo que se trata. No se trata de que vayas a ver bailar a alguien perfecto allí o de que vayas a hacer saltos de... No, no, se trata de compartir el tiempo y es difícil. Hoy en día es muy, muy, muy difícil. Mm. ¿Y cómo se puede hacer quizá para atraer a esa juventud que es quizá la parte como más vacía? ¿Le habéis dado como vueltas Complicada la a ese pregunta, tema, El ¿eh? Le supongo, hemos fútbol, dado no? muchísimas el vueltas. fútbol. El Nosotros fútbol, en la el verdad, fútbol con el fútbol hacemos lo tenemos muchas cosas, cubierto. sí, sí, sí. Tenemos una escuela, como os ha dicho antes Pepe, una escuela de deportes, que además tenemos equipos de integración, equipos femeninos, equipos con personas con discapacidades, muy orgullosos, con más de 600 niños en el barrio, que van allí. Sin niños de todas las edades. Tenemos niños de 3 años jugando al fútbol, que no entrenan, simplemente juegan, evidentemente, pero de 3 años hasta... Sí, Y, ciento y pico chicas tenemos también ahora, que ahora y la verdad que ha se crea dado, sí, una se crea relación una entre ellos. relación buena. Se utiliza también la escuela de deportes principalmente para educar en valores, pues la generosidad, la tolerancia, el apoyo entre todos, la amistad. Eso es primordial, evidentemente. Somos halcones de la amistad, no puede ser de otra manera. Pero eso nos satisface un montón. Que ahora ha cambiado la cosa y en vez de hacer lo que hacíamos antes, la inmensa mayoría de ese grupo de edad quiere jugar al fútbol, dar patadas a un balón, pues perfecto. Vamos a hacerlo y lo vamos a hacer bien. Es de lo que se trata. ¿Y esos valores que os impulsaron a comenzar con Halcones de la Amistad son los mismos que de los que tiráis ahora? Vamos a ver, ¿O son lo mismo. Mira, tenemos cinco palabras claves, que es justicia, paz, libertad, amor y amistad. Son un poco esos valores que siempre nos los hemos llevado. Y esos son los valores que intentamos inculcar a la gente. En principio nos costó bastante entrar con esos valores. Daros cuenta que estamos hablando cuando empezamos los principios de los años 70. Yo empecé un poquitín antes, el año 69 empecé con un club La Amistad, que se llamaba Club La Amistad, que de ahí salió un poco el trabajar con niños, porque éramos una pandilla de gente joven, ya digo, ahí tenía 17 años, y veíamos que había también mucha delincuencia dentro. Éramos una pandilla que nos pegaba a todo el mundo, porque, bueno, éramos así de tontos y nos pegaba a todo el mundo. Y entonces dijimos, vamos a hacer pues un club donde la gente joven pueda estar. Y a partir de ahí vimos que la educación teníamos que empezarla desde mucho antes, desde que eran mucho más jóvenes los niños para poder hacer eso. Así que era una cosa que nos gustaba y como tal lo hemos hecho y disfrutamos con ello, la verdad. Sí, yo creo que lo que nos une principalmente es esos valores. Si no, si tu vida no está enfocada a todo esto, pues la verdad que lo que se haga ahí en la asociación, que siempre estamos trabajando a lo tonto, pues no lleva No, no se ninguna puede parte. hacer, actividad por actividad no se puede hacer. Yo siempre lo niego eso, que cuando la gente dice haces actividades por hacer actividades, no, haz una actividad porque quieras conseguir unos objetivos para algo. Eso es importante porque lo que te hace es dar más fuerza a ese proyecto y que el proyecto salga mucho mejor. Hacer una actividad por actividad la puede hacer cualquiera. Hacer una actividad donde esos valores al final de la actividad los veas y digas, pues sí he conseguido lo que me pretendía. Yo creo que eso es lo importante y yo creo que el know-how de toda este tipo de trabajo. Tenemos
algunas conversaciones, porque hay alguno de nuestros compañeros y amigos que se le cae un poco la moral al suelo, sobre todo en los huertos comunitarios. La gente que va al huerto, sobre todo en principio, no entiende a lo que vamos nosotros al huerto. Ellos van al huerto a coger tomates, lechugas, acelgas y zanahorias. Y si una temporada se dan mal las acelgas y se cogen pocas, se enfadan. Si un día llegan y los compañeros del día anterior se han llevado más acelgas y quedan menos, se enfadan. Y entonces nos cuesta mucho hacerles entender que eso es secundario, que nosotros vamos allí a trabajar en equipo. Sí, que es un proyecto Es un medioambiental trabajo como tal, sí. colaborativo, a dar a conocer pues esto que ahora tanto se lleva de la sostenibilidad, el medio ambiente, el no sé qué, pero que todo lo demás es secundario, que no es importante. Vamos consiguiéndolo, sí que es Poco cierto, a poco. pero es algo que cuesta. Entonces, hay notas, lo que decía Pepe, hacer una actividad por hacer una actividad o hacer una actividad con un fondo mucho más allá, ¿no? Con una educación en valores, pues con otro tipo de cosas. Cuesta mucho, ¿eh? Porque la gente, en principio, tenemos algunas Yo como peleas que es que es lo que le decimos, es que no porque se nos llevan importan los más guisantes tomates. o menos guisantes. Pero bueno, vamos haciéndonos entender, sí. Y un poco así para terminar con esta conversación, me interesa saber qué objetivos quedan por cumplir. Hay muchísimos, muchísimos. Yo creo que no lo voy a haber cumplido todos, pero a mí en mi vida me quedan muchos, desde luego, muchos proyectos. Como dice Julia, soy una persona que me encanta hacer proyectos. No puedo parar de... Si termino con uno, ya estoy dándole vueltas a otro y pensando en otro. Me pasa con la literatura. Acabo de terminar un libro y estoy pensando ya en los próximos que tengo para poder seguir, porque necesito por todos los medios el seguir continuando con lo que estoy haciendo y hacer cosas nuevas, me encanta, pero no creo que los vea todos, no creo. Bueno, ojalá. Yo creo que en nuestro caso el objetivo por cumplir es seguir teniendo siempre objetivos por cumplir. Seguir teniendo ganas, fuerza, ideas para seguir ofreciendo a toda esta gente que tenemos alrededor y si es posible conseguir más, opciones de un ocio, de una forma de vivir en comunidad, con relaciones estrechas entre nosotros y no solamente ver la televisión o cosas así. Creo que eso es algo que es una asignatura pendiente que tenemos. Tenemos que darle actividades que llenen la vida a estas personas, pero además tenemos que hacerles entender que para ellos es necesario, que, que no puedes ocupar tu tiempo libre en estar viendo la tele simplemente a lo tonto tumbado en el sofá, que un rato de esto también es bueno, ¿eh? No, pero que hay muchas más cosas que hacer y que van mucho más allá que todo eso. Y nuestro objetivo es seguir pudiendo darle todo esto a la gente que tenemos alrededor. Pues ojalá y que siga así, la verdad. Muchas gracias por todo esto y por nada, por acompañar así en el vuelo también a tantos halcones, ¿no?, que tenéis por ahí y que sigan, desde luego. No, la verdad Así es que que muchas gracias. ha sido un momento bastante bueno con toda vuestra compañía y la atención que nos habéis prestado, que de verdad que es envidiable y nos da una alegría enorme ver que es un pueblo vivo, que cada vez van quedando menos y que bueno, que hay vida y el trabajo que vosotros hacéis, que es una maravilla. Muchas gracias también a vosotros. Yo también quiero dar las gracias porque esto ha sido, la verdad, que una inyección de moral y de ánimo. Ver a tanta gente pendiente, esperemos, yo espero y deseo no haberos aburrido, porque igual estáis diciendo, a mí qué me importa lo que están contando estos dos de sus vidas, que son como dos viejos cebolletas aquí contando estas cosas. Pero sí que me da mucha envidia porque, mira, ahora tenemos en marcha un taller dentro de todo nuestro trabajo con la economía circular y demás, un taller de trapillo. Y bueno, hay días que van 6 personas, pero hay días que van 2. Y dices, "Puf, madre mía, pero bueno, tienes que seguir porque al próximo martes a lo mejor hay más gente. Así que veros a todos aquí escuchándonos, la verdad es de agradecer, la verdad que sí. Muchísimas gracias. Si la poesía que no rima es poesía, y otra, yo creo que viene al hilo de lo que has hablado de Walt Whitman, es cómo se traduce una poesía. Vamos a ver, pregunta por pregunta. Perdonad, yo aquí os dejo con el experto, porque yo de poesía poco. Vamos a ver, poesía rimada o no rimada, todo es poesía.
todo es poesía. Lo que pasa es que muchas veces se entiende que alguien que escribe como si fueran versos es poesía, y no es poesía, ¿eh? Hay que hacer poesía, hay que hacer belleza en eso. Rimada o no rimada es cuestión de gusto. Yo hago las dos, dependiendo un poco de cómo tú también te encuentres en ese momento. Hay veces que una poesía rimada es muy difícil de expresar ese sentimiento que tú has visto. Pues yo siempre digo que los poetas somos como los fotógrafos, que son capaces de hacer una fotografía de una cosita que hay en el suelo que nadie la vemos. Pues los poetas hacemos lo mismo, somos capaces de ver algo en la sociedad y eso trasladarlo a un papel. Rimado es más difícil hacerlo. El sentimiento de ese momento, porque lo captas en ese momento, pero es indiferente una cosa y otra. Es difícil hacer. Yo ahora vengo en el Liceo Poético de Benidorm, donde hemos llevado unos 15 poetas de todo el mundo y hemos tenido que traducir los poemas, y ha habido algunos que es muy difícil. Me han traducido un libro al rumano y hemos tenido que trabajar mucho sobre ello, porque claro, es muy difícil expresar ese tipo en otro idioma. Y luego oírlo también es muy importante, ¿eh? Porque tenemos un idioma que es precioso para oír poesía. En alemán es terrible oír un poema en alemán, ¿eh? Ya os digo que cuando me tradujeron el libro en rumano, le decía que me fuera contando cómo, decía, joder, es que no se parece absolutamente nada de lo que quiero decir, vamos a buscar otras palabras, vamos a buscar otras cosas, y eso es difícil, y sobre todo los rimados los tuvimos que dejar aparte, porque eso ya era totalmente imposible. Bueno, vosotros los vivos todavía os pueden consultar. Sí. Poco, ¿no? Poco me queda, pero bueno, que me consulten por lo menos. Sí. Y si subimos ya a Shakespeare... Pues no, eso nada, no. Oye, y tenemos a alguien mejor que Shakespeare, que es Cervantes. Sí, tío, y oye, bueno, es que... traducir a aquellas formas de hablar a que ahora lo entendamos... Sí, pero es fácil también. Mira, yo fácil. tuve la suerte de nacer el mismo día que Lope de Vega. Nací un 25 de noviembre y me encanta la poesía del siglo XVII. Es difícil de leer, es muy difícil de leer, pero te acerca mucho a la poesía maravillosa del siglo XVII, Pues del siglo de oro. Animaos si nos hacéis una del 17, cuando queráis. Pues no, a mí no me digáis eso, no le pongas el porque trapo. enseguida he levantado la mano.